Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Hace unos años, conocí a un hombre que venía a la iglesia cada domingo y siempre me saludaba con respeto y cierta timidez. Con el tiempo, pude notar que llevaba algo muy pesado adentro, algo que no descansaba con los días ni con las oraciones que hacía. Su nombre era Daniel. Era trabajador, buen amigo, pero en los momentos de silencio parecía que luchaba contra sí mismo. Una vez, después de la reunión, se acercó y me dijo que necesitaba conversar. Nos sentamos fuera de la iglesia y entre suspiros me contó lo mucho que le dolía recordar todo lo malo que había hecho, los errores repetidos, las palabras hirientes, las decisiones que dañaban a otros que amaba. Lo que más le dolía no era el rechazo de los demás, sino esa voz interna que no lo dejaba en paz. Dice que había pedido perdón a Dios, que había cambiado de rumbo, pero aún así sentía que no merecía el perdón. Cada vez que miraba hacia atrás, sentía vergüenza. Era como vivir con una sombra que le recordaba la peor versión de sí mismo, como si tuviera que pagar eternamente por lo que pasó. Eso me hizo pensar en cómo a veces los hombres se convierten en los jueces más duros de sí mismos. Sentimos que somos responsables de todo y cuando fallamos nos castigamos en silencio. Hay quienes piensan que eso es humildad, pero en realidad es como ponerse en el lugar de Dios y negar el poder de su misericordia. Porque si Él dice que somos limpios, ¿por qué seguimos creyendo lo contrario? Me acordé de la historia de Pedro, el discípulo que prometió nunca negar a Jesús, pero que en la noche más oscura lo hizo 3 veces. Imaginen la culpa y el dolor que cargó Pedro después de esas horas. El miedo a no ser digno de volver donde el Maestro, la vergüenza de no haber sido valiente. Pero cuando Jesús resucitó, buscó a Pedro no para condenarlo, sino para restaurarlo, para darle propósito y dejarle claro que aunque había caído, podía levantarse y volver a servir con dignidad y amor. Esa es la clave en el encuentro que tuvieron junto al lago, cuando Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba. Pedro cada vez respondió que sí, y en cada respuesta fue sanando las heridas del pasado. Jesús no le pidió explicaciones, no lo humilló, no lo alejó. Lo volvió a llamar, lo abrazó con misericordia y le recordó que la historia no termina con la caída, sino con el levantarse. Eso es el corazón de Dios. Perdona y restaura. No condena eternamente a los que reconocen su error. Así es como yo lo siento cuando veo a hombres como Daniel peleando consigo mismos, incapaces de dejar atrás las cadenas de sus propios juicios. Pero la misericordia de Dios es más grande. Cuando uno se arrepiente sinceramente y deja el pasado en manos de Dios, el juicio propio debería rendirse ante el amor divino. Es ahí donde empieza el verdadero perdón, el descanso del corazón. Antes de seguir, quiero que recuerdes que por más duro que haya sido lo que viviste, Dios no quiere que vivas condenado. El perdón propio no es justificar errores, es aceptar que ya aprendiste y cambiaste. Libre de castigos internos, podrás mirar el futuro sin vergüenza, reconciliado con la misericordia y el propósito que tienes por delante. Nadie tiene un valor menor por haber caído. Al contrario, lo que realmente te engrandece es la capacidad de levantarte y seguir adelante, más sabio y más fuerte que antes. Cuando tenía tu edad, también pasé por momentos de mucha culpa. No fue fácil, pero entendí que el arrepentimiento abre la puerta del perdón y que el perdón propio es una forma de honrar a Dios. No estamos llamados a vivir en condena, sino en libertad y en restauración. Cada día es una oportunidad para soltar el pasado y confiar en que si Dios ya te perdonó, tú también puedes hacerlo. Si esta reflexión te toca el corazón,
quiero animarte a compartirla con algún amigo, familiar o hermano de la iglesia que esté atravesando el mismo proceso. Aquí estamos para acompañarnos, para levantar al que cayó, para abrazar con amor al que todavía lucha por perdonarse. Eso es la verdadera familia de la fe. Y ahora sí, si puedes, apoya este mensaje dejando tu me gusta, suscribiéndote al canal y compartiéndolo con quien lo esté necesitando hoy. Porque todos en algún momento necesitamos escuchar que sí es posible empezar de nuevo. ¿Sabes, hermano? Recuerdo que en mis años más jóvenes muchas veces sentí ese peso de la culpa. Hay una diferencia enorme entre arrepentirse y arrastrar la condena como si fuera una mochila que nunca se suelta. Es que el corazón humano, sobre todo el masculino, tiene la tendencia a endurecerse y volverse rígido con uno mismo, creyendo que merece castigo tras castigo. Pero piense lo que dice la palabra. Él es fiel y justo para perdonar. No dice, te perdonarás y nunca vuelves a fallar. Dice que si confiesas de corazón, eres limpio, eres restaurado. Me recuerda a Samuel, mi nieto, cuando tenía apenas 5 años. Un día rompió sin querer un adorno del comedor mientras jugaba. Lo encontré llorando, temblando, pensando que nunca lo iba a poder perdonar. Pero lo único que le pedí fue que viniera, que me mirara a los ojos y que asumiera lo sucedido. Cuando lo hizo, lo abracé fuerte y le dije, eso ya pasó, hermano, lo importante es lo que harás después. De la misma manera actúa Dios contigo. Lo que importa es que después de caer, aprendas y te levantes. Eso es perdonarse a uno mismo, poder aceptarse con errores, pero también con capacidad de cambiar y crecer. A veces miramos a los líderes, a los pastores, a los personajes bíblicos y creemos que nunca dudaron de sí mismos, que nunca se equivocaron. Pero si abres la Biblia con humildad, verás historias reales, historia de hombres que se pelearon con Dios, que lloraron por culpa, que sintieron que no merecían amor, pero que lo recibieron igual. Por ejemplo, David, el rey amado de Dios, cometió errores muy graves y aún así su grandeza se mostró en que supo arrepentirse de verdad y aceptó el perdón divino. David padeció noches de conciencia inquieta, pero cuando entendió la gracia, pudo seguir adelante y continuar su misión. Hay quienes creen que perdonarse es ignorar lo que pasó, nada más lejos de la realidad. Perdonarse es ver el pasado con honestidad, reconocer las heridas y elegir la restauración en vez del castigo perpetuo. Así se sana el hombre, así vuelve a caminar con dignidad. Tú no eres la suma de tus errores, eres hijo de Dios, redimido por misericordia, y esa identidad no te la puede quitar la vergüenza ni la culpa. Tal vez, mientras escuchas este mensaje, hay recuerdos que vuelven y que te lastiman, palabras que dijiste, acciones que preferirías olvidar. Mira, hay noches en que el corazón quiere hablar y uno se siente tan solo que parece que nadie podría entender. Pero nunca estás solo. Hay alguien que te creó, que ve todo lo que eres y aún así te ama profundamente. A esos momentos de soledad, tráeles luz con oración, con honestidad y con la decisión humilde de confiar en el perdón de Dios. Nunca subestimes el poder de la misericordia. No es una palabra bonita para consolar, es una fuerza transformadora. Cuando la tomas en serio, cuando dejas de aferrarte al látigo interior y aceptas la posibilidad de vivir libre, empiezan a ocurrir pequeñas maravillas en tu corazón. Empiezas a dormir mejor, a mirarte con más compasión, a ver un futuro digno sin sentirte indigno. Lo sé porque he visto la vida cambiar en muchos hombres, en hermanos que creían estar condenados por siempre. Cuando se permitieron soltar el pasado, cuando creyeron que lo que Dios dice es más fuerte que su propia voz interior, recuperaron la esperanza. Si alguna vez te cuesta orar y sientes que no puedes porque te da vergüenza acercarte, recuerda esta verdad. El que te quiere ver restaurado no es el que te acusa, sino el que te llama hermano. Y aquí
quiero que pienses en cómo podrías comenzar a practicar el perdón propio en lo cotidiano. Haz una lista breve mentalmente de aquellas cosas que aún te generan culpa. Nómbralas ante Dios, dile con toda sinceridad que te pesan. Luego escucha en tu interior la promesa de limpieza y restauración. Repite para ti mismo: si Dios me perdonó, yo también puedo perdonarme. Y cada vez que la culpa regrese, trae a memoria esa promesa. No estás solo en este proceso. Somos muchos los que hemos pasado por momentos de dudas existenciales, por temporadas grises. Mira, hermano, el error más común que cometemos al tratar de perdonarnos es pensar que el perdón propio es egoísta o superficial. Hay quienes creen que si se perdonan, se están haciéndole trampa al proceso natural de la culpa, como si solo se estuvieran excusando por conveniencia. Pero ese pensamiento es una mentira que nos atrapa y nos impide avanzar. El perdón en realidad nunca es evasión, es un acto profundo de humildad y fe. El error principal es quedarse atrapado en el pasado, alimentar pensamientos de que yo no merezco nada bueno, debí haber hecho esto distinto, o ojalá pudiera volver atrás y cambiarlo todo. Esto solo mantiene la herida abierta. Muchos hermanos por años no logran mirar al espejo sin reprocharse sus acciones y dejan que la vergüenza consuma su visión de futuro. La verdadera solución comienza cuando aceptamos que la justicia divina no es como la justicia humana. Para Dios, el arrepentimiento sincero es suficiente para restaurar, y lo que Él perdona, nadie lo puede seguir condenando. Por eso la solución práctica inicia al entender que el perdón propio es caminar alineados con la misericordia de Dios, no contra ella. ¿Cómo comenzamos? Primero debemos reconocer el error, sin minimizarlo ni exagerarlo. No se trata de encubrir lo que hicimos, ni de convertirnos en víctimas eternas. Se trata de ver con claridad lo que sucedió y aprender de ello. El segundo paso es pedirle a Dios sabiduría para sanar, y después decidir conscientemente soltar el juicio interior con cada oración y cada día que pasa. Te invito, hermano, a cambiar la pregunta que muchas veces nos hacemos. En vez de ¿por qué hice eso?, repite ¿para qué viví eso? ¿Qué voy a permitir que nazca nuevo en mi vida después de este error? Verás que al cambiar la mirada, la culpa empieza a transformarse en posibilidad de renovar, en ganas de abrazar el futuro con esperanza. La solución también está en rodearte de personas honestas, que te animen, que te hablen con amor y sin juicio. No tienes que cargar solo con tu proceso. Hay hermanos, hay consejeros, hay comunidad y sobre todo está Dios, cuyas misericordias se renuevan cada mañana para los que confían en Él. Recuerda, hermano, que tu historia no termina en el error. Tu mayor testimonio está en la restauración, en el coraje de levantarte y volver a intentar, sabiendo que eres amado y que cada día es una nueva oportunidad. El perdón propio te libera para vivir lo que Dios soñó para ti y para hacer bendición donde antes solo veías límites. Y si el pasado vuelve a recordarte lo que hiciste, no huyas y no te castigues otra vez. Mira las manos misericordiosas de Dios abiertas para ti y acepta que, así como Él ya te perdonó, tú también puedes abrazar esa libertad. Ese es el verdadero camino de la sanidad. Cuando entiendas esto, el error deja de ser un peso y se convierte en el punto de partida de tu nueva historia. Hermano, cuando miro hacia atrás en todo lo vivido y en las tantas historias que me han compartido en la iglesia, veo un patrón que se repite más de lo que imaginamos. Hombres y mujeres que, como tú, luchan por reconciliar el pasado con el presente, por encontrar paz en medio de las tormentas internas. Y hay algo profundamente humano en esa búsqueda. Ninguno de nosotros escapa de la necesidad de levantar cabeza y decir, hago las paces conmigo porque Dios ya las hizo conmigo. A lo largo de los años he aprendido que los mayores milagros ocurren en el corazón cuando dejamos de pelear contra nuestro propio reflejo. Muchos hermanos han cruzado mi vida pensando que la restauración es imposible, que las fallas, las palabras mal dichas o los momentos de furia les robaron la oportunidad de ser felices o dignos de amor. Me han llegado con lágrimas en los ojos, con el espíritu cansado, y he sentido en mis propios huesos ese peso invisible,
ese cansancio de quien ha cargado demasiado tiempo aquello que debió soltar hace años. La clave, siempre, ha sido la misericordia. No hay ningún error tan grande que pueda más que la misericordia de Dios. Si Él pudo levantar a David después de su peor momento, si buscó a Pedro con paciencia y ternura sabiendo lo que había hecho, si restauró a la mujer sorprendida en adulterio sin condenarla, solo diciendo, vete y no peques más, hermano, ese mismo Dios está dispuesto a hacer lo mismo contigo hoy, sin condiciones, sin listas interminables de requisitos. El desafío para nosotros, entonces, es rendirnos a ese amor sin reservas, porque perdonarse no es una fórmula mágica ni una decisión rápida que se toma de la noche a la mañana. Es un proceso profundo. Es, muchas veces, volver a enfrentar las heridas, recorrer de nuevo el camino del arrepentimiento y permitir que la sanidad llegue hasta los rincones más escondidos del alma. Escribirle cartas a ese pasado, llorar lo que sea necesario, conversar con Dios como quien se sienta con un amigo cercano, esa clase de honestidad que libera y transforma. No hay castigos pendientes para los que han encontrado el verdadero arrepentimiento. He visto hermanos que de tanto esperar la perfección se quedaron atrapados en la zona de la culpa. La perfección es una trampa. Nadie la alcanza y nunca fue el plan de Dios para nosotros. Lo que Él quiere es corazones sinceros, dispuestos a aprender, a levantarse una y otra vez y abrazar con gratitud cada oportunidad nueva que les regala. Así como el hijo, hermano, hemos recorrido juntos un camino profundo sobre el perdón propio, comenzando por la promesa bíblica de que Dios es fiel y justo para perdonar y restaurar. En cada historia, en cada reflexión, queda claro que no importa cuán severo sea tu juicio hacia ti mismo, la misericordia de Dios es mayor y te invita a soltar el pasado para vivir libre y renovado. El error más común es pensar que el perdón propio es imposible o que significa justificar lo que hiciste. En realidad, perdonarse es reconocer los errores, asimilar el aprendizaje y aceptar la restauración que Dios ya te ofreció. No es orgullo, es humildad ante la gracia divina. La solución comienza cuando decides no ser tu propio verdugo, sino tu mejor aliado para avanzar con dignidad y esperanza. La verdadera sanidad está en alinearte con lo que Dios piensa de ti, que eres valioso, capaz y digno de un futuro donde el pasado ya no tiene poder para condenarte. Si alguna vez la culpa vuelve, recuérdate que cada día es una oportunidad para elegir la libertad del perdón. Rodéate de personas que te animen y confía en que tu historia puede ser testimonio para otros. El perdón propio no borra el pasado, pero le da sentido y lo transforma en punto de partida para algo mejor. Hoy, eres invitado a dejar atrás la condena y abrazar la misericordia, sabiendo que tu valor crece cada vez que te levantas y que ante los ojos de Dios, nunca es tarde para empezar de nuevo.